Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Dios les bendiga grandemente, iglesia. Dios está formando un pueblo. ¿Qué tal si saluda a la persona que está a su lado y le dice: bienvenido a la casa de Dios? Ahora salude a dos que están atrás. Dese vuelta, salúdenlos. Saludamos a todas las personas que están desde la transmisión. Dios les bendiga. Gracias por dejarnos llegar con esta señal de gloria hasta tu casa. Y gracias por dejar que la gloria de Dios empiece a hacer algo sobrenatural en tu casa. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? Estamos en el encuentro de jóvenes y lo que Dios está haciendo es sobrenatural, ilógico, loco, descabellado. Usted no se imagina, esos jóvenes van a llegar encendidos en el fuego de Dios, la presencia de Dios. Yo le decía a mi esposa ayer que sin duda alguna soy un convencido que los jóvenes no son el futuro, son el refuerzo presente que necesitamos. Y lo que yo estoy viendo que el Espíritu Santo está haciendo con esta nueva generación es poderoso, glorioso y sobrenatural. Así que muchas gracias por haber enviado a sus jóvenes, gracias por haber sido sensibles a la voz de Dios, porque cuando nosotros nos dejamos usar por Dios, decidimos que somos instrumentos de Dios para que otros le conozcan a Él, es el mayor privilegio que usted como discípulo de Cristo puede tener. Hoy terminamos esta jornada de encuentros, tuvimos cientos de personas allí en La Roca siendo ministrados, liberados, transformados, y creemos que hay una cosecha de familias que proclamarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Pero también hoy arrancamos la última serie del año. Este año, conforme a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, entendimos que el 2025 era el año de ver la gloria manifestada de Dios. Ese fue el rema conductor, Juan capítulo 1, versículo 14. A través de ese rema o de ese texto bíblico conductor, empezamos a ver cuál era el requisito, la condición para ver la gloria de Dios manifestada. Entonces el Señor nos dio 3 instrucciones. La primera es que la gloria de Dios manifestada, porque la gloria de Dios manifestada es Jesús manifestado. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación de la gloria de Dios es Jesús. Jesús es la palabra. Luego entonces, para ver la gloria de Dios teníamos que tener una profundidad en la palabra, y por eso estudiamos la serie de los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan de la serie de los 10 mandamientos? Alce su mano. ¿Se los puedo preguntar en orden? ¿Usted me los va a responder? Mejor no, en 8 días. Muy bien. ¿Por qué empezamos a estudiar los mandamientos? Porque en los tiempos de conquista hay principios que usted tiene que entender para la conquista. Hay gente que no puede entrar a las temporadas de conquista si no conoce los principios necesarios para la conquista. Y nosotros entendimos que así como Israel tenía que abrazar los mandamientos para entrar en la temporada de conquista, nosotros teníamos que abrazar el mandato de la palabra para entrar en la temporada de la conquista. Si usted no vino por alguna razón, puede entrar a nuestro canal de YouTube, Dios está formando un pueblo, y ahí va a tener el estudio de los 10 mandamientos que le va a bendecir muchísimo. ¿Cuántos ya están suscritos en el canal de YouTube? Alce la mano. Bueno, los que no, suscríbanse, que ahí les va a llegar la lección, la enseñanza, un pensamiento bíblico, un minuto de bendición
eso le va a edificar muchísimo. Después de que hablamos de los 10 mandamientos, lo segundo que entendimos de Dios que era necesario para ver la gloria de Dios manifestada fue estudiar acerca de la fe. Entramos en la serie de la fe. ¿A cuánto los bendijo la serie de la fe? Alce la mano. Poderoso. A mí me bendijo muchísimo esa serie de la fe. Y estudiando la fe, aprendimos acerca de la fe que rompe el techo, aprendimos la fe que se forja en la tormenta, aprendimos de la fe que hace posible lo imposible. Bueno, Dios nos bendijo tanto a través de esa serie de la fe, la confianza que tenemos que tener en sus promesas, la fe de los antiguos, tanta palabra que recibimos en la fe, que ahora vamos a terminar estos últimos meses del año con una serie acerca de la gloria de Dios. Vamos a terminar el año estudiando acerca de la gloria de Dios, porque este es el año de la gloria de Dios manifestada. Por eso he titulado, con esta breve introducción, un mensaje que le va a bendecir muchísimo. Creo que no alcanzo a enseñarlo todo, vamos a continuar en 8 días, pero hoy arrancamos. El título de este mensaje es Creados para su gloria. Creados para su gloria. Y he tomado como texto base Isaías, el capítulo 43. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Quiero explicarle un poco el contexto de lo que el capítulo 43 está diciendo y en qué momento lo está diciendo. Nunca aborde la palabra circunstancialmente, siempre sea respetuoso del contexto. En este contexto literario, Dios busca consolar y afirmar al pueblo de Israel en medio del exilio. El pueblo de Israel, como pueblo de Dios, había sido diseñado por Dios para vivir una vida de bendición, para caminar en las promesas de Dios, para tener la posibilidad de protagonizar el plan de redención de Dios. Sin embargo, ellos omitieron los principios de la palabra que les permitía vivir conforme al diseño de Dios. Fíjese que puede ser muy similar a lo que ha pasado en nuestras vidas. Nosotros fuimos diseñados para caminar en las promesas de Dios. Fuimos diseñados dentro de un plan divino de Dios. Fuimos diseñados para caminar en lo que Dios trazó desde la eternidad, pero quizás eso no ha venido a nuestras vidas porque no hemos caminado en los principios bíblicos que se requieren para caminar en el diseño de Dios. Sin embargo, en el capítulo 43, el profeta Isaías trae un mensaje no solo de afirmación, sino de recordación. Isaías les recuerda como pueblo que ellos habían sido creados por Dios con un propósito de Dios y para Dios. Y lo que yo creo que tenemos que entender es que tú y yo estamos en la misma posición del pueblo de Israel. Tú y yo fuimos creados por Dios, creados para Dios, desde una intención de Dios. Tú y yo no somos un accidente. Tú y yo no somos un experimento. Tú y yo hacemos parte de un diseño de Dios que a medida que lo entendamos nos va a bendecir y nos va a ayudar a entender que aún lo difícil que hemos vivido era necesario para sus planes y su propósito. Capítulo 43, versículo 1. ¿Cuántos tienen sus Biblias ahí? Alceme su Biblia, vamos a ver sus Biblias. Muy bien, los felicito. No olviden en 8 días traer su Biblia para que no le dé pena. Porque además, más allá de que tengamos las pantallas, que es una bendición, leer la palabra es muy importante. Y de pronto usted ve un versículo que le llama la atención y lo resalta, y de repente Dios le trae un pensamiento, usted lo escribe y en la semana vuelve y lo revisa. Por eso es muy importante siempre traer la bendita palabra de Dios. Capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira, como le pareciese que ya con ese solo versículo terminé el mensaje. Solo con ese versículo terminé el mensaje. Dios le dice al pueblo de Israel, le habla en su proceso de formación. Así te dice el Señor, Jacob, creador tuyo, Israel, formador tuyo. Tú eres mío, no temas, yo te redimí, te puse nombre. Versículo 2, cuando pases por las aguas, porque vamos a tener que pasar por las aguas.
Ahí no dice que si de pronto pasas por las aguas. No. También hay que tragar un poquito de agüita. Hay gente que piensa que caminar con Dios lo hace un exento de peligros y dificultades. No es así. Lo que pasa es que con Dios las dificultades son superables y dejan un cúmulo de enseñanzas que siempre nos llevan a otro nivel. Pero dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Leemos otra vez el versículo siguiente juntos, ¿sí? Es que es muy poderoso. ¿Está listo para leerlo conmigo? A la cuenta de 3. Los que estén dormidos, díganme amén. Padre, despiértalo, por favor. Despiértalo, Espíritu de Dios. Avívalo. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tiene mucho poder ese texto bíblico. Demasiado poder. El próximo domingo cumplimos con la pastora Catalina 18 años de casado. Debería usted darme un Grammy por eso. Ya vamos a cumplir, yo voy a cumplir 20 años de haber decidido caminar con Cristo de forma seria, decidida y determinada, sin volver atrás. Y en estos 20 años de ministerio, 18 años de casado, he visto y he oído o ha pasado por mi oficina miles de familias que han necesitado un consejo, que han necesitado una instrucción, que han necesitado una salida en medio de la confusión. Empresarios, pastores, líderes, profesionales, jóvenes. Y después de escuchar tanta gente por tantos años, yo he concluido que la insatisfacción, la frustración, la incertidumbre y el vacío que hay en las personas es por no entender lo que le voy a enseñar hoy. Por no entender que todos fuimos creados para la gloria de Dios. Y como todos fuimos creados para la gloria de Dios, separados de Dios, nada podemos hacer. Entender esto no solo solucionará tu vida, te va a traer paz a tu corazón. Porque tú y yo no fuimos creados para el disfrute de la carne y todas sus manifestaciones. Tú y yo no fuimos creados para alcanzar logros, objetivos, propiedades sin sentido, donde no sea Cristo el centro de lo que alcanzamos y logramos. Pensamos que la plenitud es por tener y no por ser. Y por eso cuando tenemos, nada nos sacia. En todos estos años he conocido gente tan pobre que lo único que tienen es plata. Y se creen tan brillantes por lo que tienen que no saben el desastre de vida que reflejan en su entorno. Es muy difícil que una persona pueda entender la verdadera plenitud si Cristo no es el centro de esa plenitud. La única forma de vivir en plenitud es cuando nosotros entendemos que si somos creados para su gloria, nuestro objetivo principal es reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios en mi familia, reflejar la gloria de Dios en mi empresa, reflejar la gloria de Dios en el trabajo. Yo tengo un objetivo que es el objetivo general de toda la humanidad. Diga conmigo, mi objetivo es reflejar la gloria de Dios. Yo se lo voy a mostrar. Ahora, cuando uno lee la palabra, uno encuentra una cantidad de promesas, anuncios proféticos como este: la tierra será llena
del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Aunque oscuridad y tinieblas vengan sobre las naciones, sobre nosotros será visto su gloria. Una y otra vez la palabra anuncia y profetiza que esta tierra verá su gloria. Pero la forma de que esta tierra vea la gloria es a través suyo y a través mío. Porque el día que usted y yo entendamos que nacimos para reflejar la gloria y la reflejemos en todo lo que hacemos, ese día Dios cumplirá su promesa, que la tierra será el reflejo de la gloria de Jehová. Nuestra razón de ser es parecernos a Él, ser a su imagen, ser su reflejo. El apóstol Pablo lo explicó de una forma no solo magistral, sino muy sencilla. Cuando le hablaba a los creyentes que estaban en Corinto, aquel golfo pérsico con un desafío moral y de principios gigante, les dijo lo siguiente, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Mira esto de práctico que lo enseñó el apóstol Pablo, como queriéndonos decir: entiendan algo, la tarea de ustedes es que reflejen la gloria de Dios todo el tiempo, no importa lo que hagan. Él lo quiso definir en palabras muy concretas. Y sí, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, o cualquier cosa, mira esto, si pues coméis o bebéis, arranca desde lo más elemental, ¿no? ¿Quiénes comen? Todos, ¿cierto? ¿Quiénes beben? Como todos. O sea, es lo más normal que el ser humano hace. Ya sea que ustedes coman, ya sea que ustedes beban, o cualquier cosa que haga. Ojo con los absolutivos en la Biblia. Cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que haga. Hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Miren la tarea que el apóstol quiso expresar de una manera tan sencilla. Nuestra tarea es reflejar la gloria de Dios. Ahora bien, si yo fui creado para la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios, pastor, ¿qué es la gloria de Dios? Para saber si la estoy reflejando o no. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Hay alguien aquí que pudiera responderme qué es la gloria de Dios? Tendríamos entonces que buscar el significado. La palabra gloria en el original viene de una palabra kavod. Kavod. Cuando usted busca en el diccionario bíblico gloria, lo primero que le sale no es la hermana Gloria, sino gloria, que en su original viene de una palabra kavod, significa lo siguiente: una persona que tiene peso, riqueza y autoridad. Era la palabra que se usaba para referirse a alguien pesado, de autoridad, no pesado por exceso de calorías, ¿no? Sino pesado por dignidad, honor, fuerza, reconocimiento. Una persona que era considerada con honor, fuerza, majestad, reconocimiento, santidad, grandeza, magnificencia, reputación. A todo esto se le refería a aquella persona que se afirmaba que era una persona con gloria. Pero la otra palabra es doxa. Doxa significa fama, reputación, abundancia, riqueza, dignidad, resplandor, honra. En conclusión, cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria es todo lo que Dios es, con sus atributos, virtudes, carácter, naturaleza y perfección. Todo lo que Dios es. Su forma de pensar, su forma de reaccionar, su forma de tratar a sus amigos, pero más a los enemigos, su forma de administrar las finanzas, su forma de gerenciar un proyecto, su forma de tratar a las personas que le agradan y a las que no, su forma de relacionarse con el sexo opuesto. En todas esas formas de vida, lo que Dios ha querido desde el inicio es que nosotros reflejemos su gloria. Por eso es que Génesis 1:26, vamos a ir a Génesis capítulo 1:26, afirma una verdad muy poderosa. ¿Cuál es la verdad que afirma Génesis 1:26? Que cuando Dios fue a crearlo a usted y a mí, cuando Dios hizo al hombre, expresó lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? ¿Cómo hizo Dios al hombre? A nuestra imagen. Ahí la palabra imagen es selem, parecido, figura representativa, alguien que tiene la mente, el corazón, la personalidad y el carácter de Cristo.
Usted y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Diga conmigo, yo fui hecho a imagen de Dios. Y como fuimos hechos a imagen de Dios, esa imagen nos da la posibilidad de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre, otra vez dice, ¿cómo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios quiere reflejar en nosotros y a través de nosotros todo lo que Dios es, todas sus virtudes, todas sus cualidades, todas sus habilidades, todas sus capacidades, incluyendo la sobrenaturalidad de Dios. Por lo tanto, mientras yo más me parezca a Jesús, más voy a reflejar su gloria. Mientras yo más me parezca a Él, más se va a acercar la promesa. Porque la única forma de poder reflejar su imagen es pareciéndome a Él como consecuencia de una relación muy cercana con Él. Escucha esto que es muy importante, muy importante. Yo solo me parezco a aquello con lo que más convivo. Yo me parezco a aquello con lo que más paso tiempo. Lo que me permite entender que el nivel de parecido a Dios que tú tengas en este momento, sin importar la enfermedad, la crisis, la dificultad que estés viviendo, es proporcional al tiempo de comunión que tú tienes con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver entonces algunos principios en estos cortos minutos. No sé si alcance a desarrollarlo todo, pero podemos continuar en 8 días para poder ser el reflejo de su gloria, porque fuimos creados para su gloria. ¿Cuántos quisieran reflejar la gloria de Dios? Yo no sé usted, pero yo quisiera reflejar la gloria de Dios. Número 1, primer principio: para reflejar su gloria tenemos que vivir respirando el aliento de su presencia y caminando en la instrucción de su palabra. Cuando Dios diseñó esa primera familia a su imagen, esa primera familia era el modelo. Era el modelo perfecto. Una familia en el Edén, es decir, el lugar correcto para que esa primera familia subsistiera, creciera, se desarrollara, gobernara. Nos muestra que sí había un modelo de perfección y de plenitud. Nos muestra que el diseño de Dios era un diseño de liderazgo, influencia, incidencia, con un trabajo muy diferente, con una relación familiar muy diferente, porque todo era armonía y plenitud. Es decir, Adán y Eva antes del capítulo 3 no tuvieron ni un solo conflicto. Usted no ve el registro de la palabra de 1 centímetro de conflicto en el Edén. ¿Sabes por qué? Porque donde hay gloria genuina, no tiene por qué haber conflicto familiar. Sin embargo, ese diseño se dañó. ¿Por qué ese diseño se dañó? Porque Adán pensó lo que muchos pensamos: sin Dios podemos. No lo necesitamos. Pastor, pero no diga eso, yo voy a la iglesia. Pastor, no diga eso, yo leo la palabra a veces. Pastor, no diga eso, que yo por eso me estoy congregando hoy. Te felicito por los esfuerzos que estás haciendo, pero ese no era el diseño del principio. El diseño del principio no era una visitación. El diseño del principio era una habitación. Adán no buscó edificar un altar. Adán vivía en medio de un altar. Porque uno pensaría que siendo Dios soberano, poderoso, omnipotente, nos hubiera puesto a esa primera familia en las islas Fiji, ¿cierto? En un lugar hermoso. ¿Dónde podía poner Dios a esa primera familia? Donde quisiera. Pastor, ¿por qué Dios no puso a Adán en otro lugar diferente al Edén? Es muy sencilla la respuesta:
porque solo en el Edén había el ambiente necesario y la atmósfera necesaria, y se respiraba el oxígeno necesario para que alguien de la naturaleza de Dios viviera con plenitud y sin espacio a la muerte y la destrucción. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Adán supo vivir para la gloria de Dios, tuvo la gloria de Dios incorruptible. Un día, pensando que podía vivir sin Dios, cambió esa gloria sin saberlo por la vergüenza en la que todos vivimos. Un día decidió pecar y nos dejó un corazón endurecido, una voluntad esclavizada, una mente corrompida, una vida de maldición, matrimonios en conflicto, trabajo de esclavitud. ¿Por qué? Porque la vida con la cual Dios lo diseñó se esfumó. Y por ese pecado de Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era una familia que a causa de la comunión, diga conmigo comunión, a causa de la relación, diga conmigo relación. Mira, habitualmente, si no tengo que madrugar mucho, la mayoría de días yo oro con mis hijos antes de que se vayan al colegio. Los más pequeños, porque ya el mayor ora solo. Y cuando ellos entran a mi habitación, y normalmente estoy estudiando la palabra, ellos se postran como yo lo hago, oran, yo los bendigo. Y cuando salen, normalmente quedan con un olor similar al mío, porque en mi oficina están mis perfumes. Y usted sabe que ya uno coge como un olor particular o un humor, ¿verdad? No sé si le pasaba a usted que esto huele a mi papá, esto huele a mi mamá, esto huele a mi abuela. ¿Sí le pasaba o no le pasaba? Hasta si el olor era medio complicado, usted decía, esto huele a fulano. Sí, hay olores particulares que nos recordaban a alguien. Cuando ellos salían de mi habitación, parecía que si hubiesen echado todo mi perfume porque quedaban oliendo a mí. ¿Por qué pasaba eso? Muy sencillo. Porque habían estado un tiempo considerable pegados a mí. Y como se pegaron a mí, olían a mí, sin echarse perfume. Aunque el chiquito agarra el perfume y me lo acaba. Me toca dejarlo como en el 5º piso porque el tipo se echa todo mi perfume. Lo mismo pasa cuando tú pasas tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, naturalmente vas a oler a su carácter. Pero cuando no pasas tiempo con Dios, vas a oler a ñero. ¿Hay alguien que está entendiendo? La deformación del carácter es un reflejo de que no has pasado tiempo con Él. Porque tú te pareces, escúchame bien, iglesia, tú te pareces a lo que le dedicas tiempo. Tú te pareces a lo que permaneces en conversación. Tú te terminas pareciendo a aquello con lo que tienes comunión. En el momento que Dios sopló sobre nosotros, y en el primer momento bíblico que la palabra afirma que el ser humano tuvo vida, la vida a la que se refiere Génesis no es la vida que tú y yo conocemos. Génesis 2:7. Este es el primer referente bíblico de vida. Ahí es la primera vez que en la Biblia aparece que el ser humano fue un ser vivo. ¿Qué dice la palabra? Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida, y fue un ser viviente. Dios tomó un pedazo de tierra, sopló, y cuando sopló le dio vida al hombre. Esa vida no es la vida que tú conoces, esa vida es una vida de plenitud. La vida de Adán no es la vida que tú y yo vivimos aquí. La vida de Adán era una vida de plenitud. Era una vida de poder, era una vida de revelación, era una vida de sabiduría. Tú sabes dimensionar la capacidad de Adán de haberle puesto los nombres a todos los animales de la creación según su ADN, su especie, su taxonomía, su clasificación, su origen, su raíz. Tú sabes lo que era tener un hogar armónico, bendecido, próspero, amoroso, donde podía ver a Adán seguramente al mejor equipo de la faz de la tierra, el Club Deportivo Los Millonarios. Yo creo que en el Edén existía Millonarios, ¿no?
¿Podía ver Adán el partido de los millonarios sin que ninguna oposición del infierno se atravesara ahí? ¿Tú sabes qué era Adán sin cantaleta, sin opresión? No existían problemas, no existían conflictos. Todo era armonía, bendición, plenitud, perfección. Hasta que Adán decidió, por libre albedrío, pensar que podía hacerlo sin respirar el aliento de su gloria. Y esto es muy importante entenderlo, porque la única forma para reflejar su gloria es volver a ese diseño original. Diga conmigo, tengo que volver al diseño original. Claro, porque para parecernos a Jesús tenemos que vivir con Jesús. Déjame explicar todo de una forma muy sencilla. ¿Por qué el Edén? ¿Por qué el Edén? En la creación, la metodología que Dios usó fue muy sencilla. Antes de crear algo, Dios primero diseñó el ambiente, el hábitat perfecto para que eso que iba a crear subsistiese y se desarrollara. Esa fue la metodología en la creación que Dios usó. Entonces venga, lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo, vamos a leer 10. Recuerde, ¿cuál es la metodología? Póngame mucha atención. Antes de que Dios fuese a crear algo, primero creaba el ambiente, la atmósfera o el hábitat perfecto para que eso que iba a crear subsistiese, creciese y se desarrollara. Entonces dice la palabra: llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Creó la tierra y creó el mar. ¿Por qué cree usted que estaba creando la tierra? ¿Qué iba a crear? ¿Qué iba a crear? Árboles. Uy, ¿por qué se dio cuenta que iba a crear árboles y si hasta ahora estaba creando la tierra? Pues muy sencillo, porque si el método de Jesús en la creación fue crear primero el lugar correcto donde lo que iba a crear creciese, subsistiera y se desarrollara, para crear un árbol primero tenía que darle la tierra, porque la esencia del árbol es la tierra. El árbol sin tierra se muere. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Y si creó las aguas, los mares, o sea, separó la tierra y a la tierra, a lo seco le llamó tierra y a las aguas le llamó, o a la acumulación de las aguas le llamó mares, ¿qué iba a crear? Peces. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué sabe que iba a crear los peces? Porque si estaba organizando el hábitat perfecto para que lo que iba a crear creciese, subsistiese y se desarrollara, pues yo puedo concluir que si estaba listando el mar era porque iba a crear los peces. Hasta ahí está claro, amén. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Mire que Dios le habló a la esencia del árbol. ¿Cuál era la esencia del árbol? O sea, Dios no le dijo a las aguas: produzcan aguas árboles. No, porque la esencia del árbol no era el mar. La esencia del árbol, ¿qué era? La tierra. Entonces le habló a la tierra: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Creó los árboles. Y después en el versículo 20 le habló a las aguas. Mire por qué le habló a las aguas: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Por qué le habló a las aguas para crear los peces? Porque la esencia del pez, ¿cuál es? Ese fue el método de creación. Primero hábitat, ecosistema perfecto. Después lo que iba a crear para que creciese, subsistiese, se desarrollara. Lo hizo con las plantas, lo hizo con los peces. La pregunta sería esta: si para crear a las plantas primero creó la tierra y le habló a la tierra porque la esencia de las plantas es la tierra, y si para crear los peces primero le habló a las aguas porque la esencia del pez es el agua y el ecosistema perfecto del pez es el agua para que creciese, subsistiese y se desarrollara, ¿a qué le habló Dios cuando fue a crear al hombre? ¿Cuál era el hábitat del hombre? Porque si iba a crear al hombre, así como ya tenía planeado la tierra para el árbol y el agua para el pez, así tenía que tener planeado para el hombre el ecosistema perfecto. ¿A qué le habló? Génesis 1:26. Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Separó Padre, Hijo y Espíritu Santo, imagínenselo. Y se miró a sí mismo. Yo me imagino como un espejo. Y se miró a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Se estaba diciendo él mismo: hey, Dios eterno, que de tu imagen salga el hombre, determinando una cosa: si para el árbol su esencia es la tierra y el día que él salga de la tierra se muere, y para el pez su esencia es el agua y el día que salga del agua ese pez se muere, así mismo quiero decirte de parte de Dios que tú fuiste creado para vivir en la presencia de Dios. Y el día que te salgas de la presencia de Dios, ese día te mueres. Porque lo primero que tienes que entender es que si tú no regresas a ese Edén al que tú perteneces, serás una deformación del carácter de Cristo y no el reflejo de su gloria. Pastor, ¿cómo sé yo que estoy por fuera del Edén? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás tratando a la gente que trabaja contigo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo estás administrando tu economía? Es un reflejo para entender si la presencia de Dios está en tu vida o no. Porque hasta que tú comprendas que se puede vivir como Adán vivió en algún momento de su vida, respirando el aliento. Tú sabes que para respirar el aliento de alguien tiene que estar uno muy cerca, ¿sí o no? Y si la primera vez que la Biblia dice que el hombre tuvo plenitud fue por el aliento de Dios, es porque quizás hace rato tú no estás cerca de Dios. Necesitamos medir y reflexionar qué tanto de la gloria de Dios hay en nuestras vidas para poder entender que la culpa no es de mi esposa, la culpa no es de mi jefe, la culpa no es de mis amigos. La única culpa de lo que está pasando en mi vida desastrosamente es mía, porque yo hace rato decidí vivir lejos de Dios. Dios quiere que tú seas el reflejo de su imagen. Mira el Salmo 19:1. A mí estudiando este tema me impactó muchísimo esto. Salmo 19:1. Yo creo que usted lo ha escuchado. Lo ha escuchado. Mira lo que dice: los cielos que cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira lo que dice la Biblia. Los cielos, escucha esto que es poderoso. Los cielos sin hablar reflejan a Dios. Ojalá que llegue el día que tú en silencio, ante la presión más terrible de tu vida, puedas también reflejar a Dios. Ese es el reto. Ese es el desafío. De ahí entonces el siguiente punto tiene mucho sentido y lo tendré que desarrollar en 8 días. Lo que se tiró ese diseño es que yo sí quisiera encontrarme a Adán para meterle unos cuantos calvazos. Nos puso a trabajar desde la esclavitud, nos puso a pelear en la familia, nos puso a vivir en maldición. Porque mira, lo impresionante que sucedió fue esto. Génesis 3:24. De ahí viene el segundo punto. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre cuando pecó. ¿Por qué Adán rechazó el diseño original? Por no entender que él había sido creado para la gloria de Dios, por querer vivir a su manera. Entonces mira lo que pasó. Consecuencia de su decisión: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Romanos, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, se apartó la presencia de Dios. Y cuando el pecado de Adán lo destituyó de la gloria de Dios, de inmediato vinieron consecuencias nefastas para él.
Y mira esto que entendía, porque el segundo punto es este: el pecado destituyó a Adán y a su familia de la gloria de Dios. ¿Sabes? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la primera evidencia de Adán por fuera de la gloria de Dios? ¿Cuál fue la primera evidencia? ¿Cuál fue la primera evidencia? Hay varias. Una de ellas, Génesis 3, versículo 9. Adán mordió la manzana. ¿Qué le había dicho Dios? De todo árbol del huerto podrá comer. Venga, este tipo tenía uchuvas, mandarinas, tomate de árbol, guanábana, borojó. Y para él, en la perspectiva espiritual, ese árbol que no podía tocar era un vomitivo para él. ¿Cómo termina Adán mordiendo ese fruto? Por la estrategia más brava que tiene el infierno para acabar una familia de Dios. La estrategia más brava que tiene el infierno para acabar una familia de Dios no es ni la inmoralidad, ni el dinero, ni las riquezas. La estrategia más brava que tiene el infierno para destruir una familia de Dios se llama desenfoque. Porque él empezó a cuestionar con que de todo árbol del huerto puedes comer menos este. Cuestión, desenfoque, lo quiso desenfocar. Familia, quizás hace unos años te estás desenfocando de lo que Dios te mandó a hacer. Y no sabes que el plan del enemigo es que te distraigas, porque mientras te distraigas no vas a explotar tu mayor potencial en la tarea que Dios te confió. Hay alguien que hoy tiene que reaccionar y no dejarse distraer más, porque lo único que no volvemos a recuperar es el tiempo, y lo más valioso que tiene un ser humano en esta vida es el tiempo. No lo pierdas más. Lo desenfocó, y cuando lo desenfocó, ese pecado lo sacó de la presencia de Dios. Y cuando lo sacó de la presencia de Dios, de lo primero que sucedió fue esto, versículo 10. Cuando Dios le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Chévere cuando uno va a culto con la esposa, porque uno sale como con morados, ¿no? Y eso uno pisa duro ahí, ¿no? Esa es una evidencia de Adán. De lo primero que sucedió cuando la gloria de Dios se fue el conflicto en el matrimonio. Una de las evidencias más sólidas de que la gloria, porque tú sabes cuando la gloria de Dios viene, pero tú no te das cuenta cuando la gloria de Dios se va. Y el mismo Adán, respirando la gloria de Dios, no se dio cuenta que la gloria de Dios ya no estaba. Y como la gloria de Dios no estaba, de las primeras evidencias fue el conflicto en el matrimonio. ¿Sabes qué es lo que puede resolver el conflicto matrimonial? Que la gloria de Dios que un día marcó tu vida vuelva a marcar tu hogar. Porque la señal de tu inconformismo, de tu enfermedad, lo que anuncia tu propio... Dios no estaba esperando una reacción de ese primer matrimonio de acusación. Dios estaba esperando una señal de humillación. Y quizás esos gritos que has pegado en tu casa esta semana son la firme señal de que la gloria que crees tener no está. ¿Qué necesitamos? Iglesia, Dios está formando un pueblo. Volver a la gloria de Dios. Porque tú fuiste creado para su gloria.
nunca podrás vivir en plenitud si no entiendes que para gloria de Dios fuiste hecho. Y que la solución no está en comprensión, reflexión, sanidad. No. La solución está en que esa presencia vuelva a vivir en tu casa. Yo creo, sin duda alguna, que estás en el momento oportuno y preciso de hacer un pare en tu camino y decir: Señor, necesito que tu gloria vuelva a mí. Necesito que tu gloria vuelva a mí. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.